Liquiñe no es solo un paraíso termal de excelente artesanía y lindos rincones, sino que también tiene un legado cultural e historia. En el año 1962, una empresa maderera trasladó una planta hidroeléctrica a Chile para brindar energía a los pobladores del emergente Liquiñe de esa época. Esta planta fue construida en Bélgica, ¿no es cierto?, en el año 1810, después llegó a Copiapó, después estuvo más al sur y hasta que llegó a Liquiñe. Cuando le trajo esa maderera grande, ¿no es cierto?, que fue Cables Coliquín, la trajeron. Y tiene su historia porque esta planta creo que pasó por ahí por el lago Pellaifa en parte porque estas tremendas moles de fierro, ¿no es cierto?, no se podían traer en ese tiempo, había muy pocos camiones, poco tonelaje, los caminos eran relativamente malos. Entonces tiene su historia esta planta para llegar aquí. Y como digo, nosotros le sacamos la cuenta que esta planta, desde que se originó en Bélgica, debe tener sobre 200 años. Aquí cuando se hizo la planta, fuimos 4 personas que quedamos estables. Porque nosotros trabajábamos como carretilleros aquí cuando se hacía esto. Y después lo dejaron como constructores, digamos. Sí, los jefes como maquinistas aquí, que fue Cochón Ortega, Julio Ortega, Roenzo Jaramillo y el que habla. Fuimos los primeros operadores que estuvimos aquí dentro de esta planta, cuando se echó a andar la planta. Y de ahí se empezó a trabajar en la Coliquín, que fueron más o menos 4 años que se trabajó ahí con la luz de esta planta. Y cuando se quemó la industria, ahí ya se echaron para atrás los ricos y no quisieron hacer nuevamente la industria. Entonces ahí dijo Ignacio Bócar, se desarma esto, y ahí dijeron que no, se dejaba al pueblo. Y el mismo dueño de la planta, con don Patricio Azúcar, dijeron se le deja al pueblo la planta eléctrica que se hizo y se le dejó a la municipalidad de Panguipulli. El año 82 yo estaba recién llegado a esta municipalidad y dentro de una de las tantas funciones que me encomendaron en aquella época el alcalde Emaldía, me encomendó la misión de hacerme cargo y el responsable de la planta hidroeléctrica, ya que en aquel entonces la planta la manejaba la Junta de Vecinos, pero habían problemas con la planta que vivía en Pana, por lo tanto la municipalidad, a través por mandato del presidente de la República de la época, se me designó a mí como encargado de la planta. El cual, bueno, yo estuve desde el año 82 hasta que fue transferida la planta a Saesa. La planta pasa a manos del municipio y de ahí en adelante el ayuntamiento local es quien queda a cargo de contar con operarios y trabajadores que entregaron lo mejor de sí para su comunidad. El agua que hay al lado afuera de esa, ¿ves? Ahí, allá. Al lado afuera y acá. Claro, a los dos lados. Uno por un lado y la otra por otro lado. Y ahí había una cuestión de que para regular la planta, regular el agua. Claro, ahí está, ¿ves? Claro. Porque una adentro de ese y la otra adentro del otro. La de con un volante que te llevaba aquí la regulábamos. Se regulaba el agua. La pasada el agua. Regulándose la pasada del agua, entonces así trabajaba la máquina, el motor. ¿Y eso producía ¿Cuánto de energía producían ustedes acá? Aquí producíamos 420 de primera, y después cuando llegó Saesa, porque Saesa tuvo 2 meses tuvo, no me acuerdo bien. No se cobraba, era un regalo que se le hacía al pueblo. El que quería donaba 500 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos para comprar el aceite, para lubricar la máquina aquí. Para eso se le cobraba a la gente. Pero esta planta aquí nos trae muchos recuerdos, muchos. Porque aquí yo le puedo decir que cuando ya la planta quedó, ¿no es cierto?, en manos del municipio, y la luz no funcionaba por a esa escasez de recursos, teníamos un problema eterno que era el estero del Salto, que atravesaba el canal y cortaba el acceso del agua a la planta. Entonces aquí 20, 30 vecinos, unos con güey y otros con carretilla,
con sacos de arena para poder atajar el agua y poderla encauzar hasta que llegara a la planta. Entonces los vecinos se hacían un trabajo totalmente voluntario y partíamos todos porque era la luz para el pueblo. Entonces aquí hay mucho sacrificio, mucha gente que trabajó y bueno, nosotros siempre hemos considerado que esta planta pertenecería al pueblo. Además que los municipios, todos los municipios a partir de Don Luis de Maldía, siempre estuvieron ligados a esta planta. Ellos estuvieron a cargo de la gente, a cargo de los operadores, ¿no es cierto? Cuando había que sacar los descansos, venía don Pedro Peso, recuerdo exactamente, venía con gente del municipio y llevaban todo el material, lo traían, lo colocaban. Y todo ese trabajo se hacía aquí con los municipios. Bueno, hubieron distintos anécdotas, muchos malos ratos, porque es una planta que la anécdota que mayormente me acuerdo es la que sufrí más, fue víspera de fiestas patrias. Se cortó un eje de una de las turbinas y tuve que hacerme responsable de, como por primera vez, de algo tan grande como un eje, y en el cual tuve que concurrir yo a buscarlo donde se encontraba, porque de partida una planta de esas características no habían en Chile, era la única en Chile. Entonces tuve que partir a Valdivia. Me acuerdo que me mandaron a CENAF, que podría ser que lo vea. De CENAF me dijo, no señor, aquí no existe usted, por la dimensión del eje y todo no existe. De ahí me mandaron a una empresa Magosa, que ya no existe ninguna en Valdivia, y el cual el señor era un español y me dijo, pues yo lo voy a buscar, espérame. Ya esperé como una hora, está y lo hacemos. Eso era, hablemos del día 14 de septiembre. Y las ramadas y el pueblo necesitaba luz, había que hacerlo. ¿Tiene buenos recuerdos trabajando acá? Oh, aquí hay cosas que uno se muere de la risa por lo que hacían y lo que se hacía. Y estaba re bien aquí. Esta planta brindaba energía gratuita para los vecinos de la época, instancia que duró hasta el año 94, cuando la planta finaliza sus funciones al llegar la empresa Saesa. De ahí, los vecinos experimentan un rotundo cambio en sus vidas. Bueno, mira, los vecinos sufrieron por una cosa, que ellos no estaban acostumbrados a los costos tan altos. Fue un problema que hubo ahí, porque la transición se habló siempre de que era mejor, que era más bonito, que era todo, que iban a tener muchas cosas que era distinto, pero se les habló muy poco de los costos. Entonces en aquella época fue un momento, si bien es cierto para los vecinos medio desagradable, porque de hecho si les costaba en ese tiempo 400, 500 pesos el costo de luz, posteriormente llegaron a 2.000 a 3.000 pesos, y los que tenían mayores consumos eran mayores también las cantidades de plata que les significaba tener la energía eléctrica. Hoy solo queda fierros y cemento, y a pesar de que los vecinos señalan que muchos turistas visitan la otrora planta, buscan información y además hacen preguntas recurrentes, tales como ¿cómo se producía la energía? Aquí ha venido gente, turistas que la ven, ¿no es cierto? Y llegan llenos de dudas preguntando cómo se generaba luz a partir de todos esos fierros que hay, porque estas plantas son únicas. Me imagino yo que si llegaron a Chile no creo que sean más de 2 o 3 máquinas. Entonces por eso que nosotros le damos la importancia y creemos que se merece una importancia muy grande. ¿Cómo se siente al ver ahora todo esto tirado acá? Da pena, porque esto era un lujo aquí. Mira, ahora ya no quedan ni pernos en estas cuestiones, esto era todo apernado. Se han llevado los volantes, se pelaron todo el material que lleva el generador grande. El anhelo de la comunidad hoy es que este espacio se convierta en un patrimonio cultural, ya que es parte de su lugar, de su gente y por supuesto de su historia. Entonces nosotros por eso mismo consideramos que esta planta debiera ser o debiera dejarse como un patrimonio cultural, que nosotros como Junta de Vecinos quisiéramos, ¿no es cierto?, con el tiempo poder lograr establecer a lo mejor un pequeño museo acá, ¿ya? Mejorarla en las condiciones que está, y dejarla como un recuerdo permanente de una maquinaria que yo digo que en muy pocas partes se ven este tipo de máquinas. De todas maneras es un atractivo turístico, del hecho de que sea una planta ya es un atractivo turístico, porque es única en Chile, se importó de Alemania, la trajeron a Chile, se armó acá
Entonces ya hay una historia, por lo tanto es un anhelo muy, muy agradable que sus vecinos, ojalá Dios quiera, lo logren. Nosotros queremos dejar en claro que este terreno, ¿no es cierto?, esta planta hidroeléctrica tiene un valor, y nosotros el valor cultural que le queremos dar es grande, ¿ah? Para eso nosotros tenemos algunos contactos, quisiéramos tenerlos un poquito más adelante, a lo mejor en forma más directa, con el cónsul de Bélgica para interiorizarlo de que aquí hay, ¿no es cierto?, una maquinaria que fue producida en Bélgica y queremos lograr algún interés para que nos ayuden a preservar esto y a mantenerlo en el tiempo, que no se pierda. Porque yo digo una cosa, esto a lo mejor en manos de particulares, alguien toma todo esto y lo puede vender por chatarra y se termina. Y eso es lo que nosotros no quisiéramos nunca. Pero ¿cuál es la visión de la Municipalidad de Panguipulli en relación al anhelo que tienen los vecinos de Liquiñe? La respuesta la señaló el propio alcalde René Aravena. Panguipulli es una zona maderera y la embestida maderera no entra justamente por la carretera panamericana. La embestida maderera, la explotación de la madera a la comuna de Panguipulli entra por el sector de Paimún, de Liquiñe, y de ahí se extiende hacia el Tume. Es parte de la historia todo lo que nosotros encontramos en los vestigios de la infraestructura que se instaló en esos momentos, en esos años. Por lo tanto, encuentro muy interesante y apoyo la idea de la Junta de Vecinos de restaurar este espacio de propiedad municipal. Desde el año 1984, el alcalde Luis Emaldía hace la escritura correspondiente en que se adquiere este bien para la Municipalidad de Panguipulli, incluyendo en ello los canales y las máquinas que venían de Bélgica, que fueron una de las primeras instalaciones para generar energía hidroeléctrica en el sur de Chile. Así es que bienvenida la idea y la apoyamos completamente. Actualmente la propiedad de la antigua planta hidroeléctrica se encuentra en un juicio particular, en donde se resolverá finalmente el destino de esta planta, que a juicio de los vecinos esperan convertir en patrimonio cultural de la zona.